El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud lo esperaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces, Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy comienzo preguntándoles a todos ustedes si alguna vez han cometido un error en su vida. Sobra la pregunta, ¿no es cierto? Sí, todos hemos cometido errores en la vida, ¿no es cierto? De todos estos errores que de pronto a lo mejor hemos perdido ya como la cuenta, porque somos unos maestros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo personalmente soy un maestro del desacierto. De todos estos errores de los que usted se acuerda, ¿de cuántos usted ha experimentado el perdón? ¿De todos? ¿Usted le ha fallado de pronto a alguien y ese alguien le ha perdonado alguna vez? Pues ya no hablamos tanto, ¿no es cierto? Y estamos en un proceso, a veces es muy difícil porque inclusive a nosotros nos cuesta perdonar, ¿no? Inclusive cuántos de nosotros traemos como esa carga, como ese lastre de la falta del perdón. Traemos ese lastre del rencor, ¿no? Porque así como nosotros hemos fallado, también muchas veces nos han fallado a nosotros. No es fácil mostrar la misericordia de Dios. Es muy fácil, sobre todo, hacerlo con el que a mí me cae bien, ¿no es cierto? Ese es con el que a mí me cae bien, ¿sí? Con el que me agrado, con el que me gusta, pues bueno, para mí es muy fácil como que poder perdonarle. Pero con el que no me agrada y con el que no me cae bien es duro, es difícil. Entonces, ¿por qué les pregunto eso? Porque básicamente la palabra del Señor nos está mostrando algo que es muy contrario a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros sentimos. Nos está mostrando a un Dios que nos revela justamente el sentido por el cual Él se encarnó y vino acá a la tierra y vino a evangelizar y vino a anunciar la buena nueva. Y el sentido por el cual Él vino aquí al mundo fue para mostrarnos de que Dios no nos creó para condenarnos, sino que Dios nos creó y el propósito, la finalidad de Dios, o sea, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es la salvación tuya y la salvación mía. Y muchas veces tiene que salvarnos inclusive de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Por eso Él pasa toda frontera de complicación, toda frontera de pasado, de desaciertos, de errores. Pasa toda frontera para decirte que tú siempre tienes oportunidad, ¿sí? Yo recuerdo una vez, cuando era un joven seminarista, ¿sí?
Y entonces recuerdo una vez que en una misión, el sacerdote, estábamos en una misión en un pueblo lejano en Colombia, nuestros pueblos lejanos, mejor dicho, que llegaba uno en burro y también llegaba uno el carro llegaba y era una carretera, mejor dicho, de que uno llegaba lleno de polvo y este carro subían gallinas y bulto de papas y todo eso. Bueno, bien, son experiencias fabulosas de misión, increíbles. Y llegamos a este pueblo, un pueblo lejano, entonces el sacerdote tuvo que irse a un retiro y nos dejó prácticamente a otro seminarista a mí a cargo de la parroquia. Imagínense, nosotros bien chiquiticos nos sentíamos grandes ahí. Entonces nos sentíamos como, sí, párrocos. Entonces aquí ya se fue el cura. Entonces como casi siempre uno se va al gato y los ratones hacen fiesta, ¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos, bueno, liturgia de la palabra y ya empezamos ahí, estábamos ahí en la parroquia, ¿no? Y recuerdo que el párroco sí nos recomendó el dinero que se recogía de ese dinero de caja de esas parroquias, porque ya no es como acá que uno mete al banco de una. Entonces recogía el dinero de las ofrendas y el dinero de un lugar que se metía en una cajita chiquitica y la guardábamos así el estilo a la antigua, a la abuela, metida por allá debajo de las sábanas, bueno, en un armario. La casa no era muy segura y nosotros felices, contentos, y resulta que se metieron ladrones, no nos dimos cuenta. Felices, contentos, y no nos dimos cuenta, nos robaron en la cara, ¿sí? Y nosotros seguíamos sintiéndonos los párrocos del lugar, ¿no? Y entonces cuando llega la contadora y nos dice, hermanos, necesito el dinero. Cuando fuimos a sacar el dinero, pues resulta que la caja no estaba. Entonces le digo yo, ¿usted cogió la caja? No. Bueno, total es que eso fue un caos, quedamos todos así, o sea, se nos cayó, o sea, nos sentíamos así, ¿no es cierto? Y se nos cayó eso, se nos vino abajo, a mí se me hizo un nudo en la garganta y ahorita el padre, ¿qué va a decir? Y entonces ahí sí uno empieza con esa angustia y con ese miedo, ¿no? Nos van a echar, mejor dicho, ahorita, porque nos recomendaron la casa y resulta que se nos metieron a la casa y no nos dimos ni cuenta por andar, ¿qué? Despistados. Despistados, tranquilos, ¿no? Instalados, seguros de qué, de sí mismos, ¿no? Y se nos metieron al rancho y no nos dimos cuenta. Y entonces después me dice el otro hermano, tenemos que llamar al padre. ¿Quién lo llama? Y uno, ¿por qué les cuento esto, no? Porque uno empieza a pensar, no, ahorita nos va a vaciar, nos va a regañar, nos va a echar, nos va esto y lo otro. Y entramos a la cabina telefónica y nos salíamos de la cabina telefónica. Y entonces yo recuerdo que llamamos y el padre, aló, y yo le pasé el teléfono al otro. En una angustia, porque uno se angustia. Cuando sucede algo, uno se angustia. Y entonces finalmente el otro también me tira el teléfono. No, es que Diego le va a decir algo. Y yo, padre, nos robaron, ¿no? Casi llorando, ¿no? Y a mí nunca me olvido de eso cuando el padre nos dice, ¿pero ustedes están bien? Sí. Ah, bueno, tranquilos, no pasa nada. ¿Sí? Sí, o sea, uno como que, y en la vida espiritual muchas veces uno se llena de tantos temores, de tantos miedos, a veces uno le teme tanto a Dios, uno vive en una angustia, porque uno ya se juzga, miren, el peor juez es uno mismo, contra uno mismo, uno es severo con uno mismo, uno ya maquina en su mente, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y el Señor simplemente te dice, tranquilo, no pasa nada, estás bien, tú estás bien, tu corazón está bien. Cuando a mí me dijo eso, me volvió el alma al cuerpo, porque fue la misericordia, definitivamente. Claro, si bien es cierto, lo que sucedió no fue culpa nuestra, no nos robamos eso, pero sí fue imprudencia, nos despistamos, nos dormimos, teníamos una responsabilidad y fallamos, y sin embargo recibimos la misericordia de Dios. A mí nunca se me olvida de eso, y por eso lo traigo hoy a colación, porque prácticamente el Evangelio nos muestra algo muy particular, y es la mujer adúltera. La mujer adúltera, o sea, la encontraron, la descubrieron, infragante, y ustedes saben haciendo qué.
O sea, era muy grave, muy delicado. La descubrieron pues en algo que ya, o sea, estaba prácticamente condenada y condenada a muerte. O sea, no había opción, no había nada. Y es impresionante cuando llega, ¿no? Y se la tiran al Señor allí, ¿y usted qué va a hacer? ¿No? El mismo Señor viene y dice, bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, lo que te puede pasar a ti, para mí, y ahí empieza, ¿no? Y es impresionante, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Lo curioso del texto de hoy, del evangelio de hoy, es que usted empieza a darse cuenta que desde los más viejos, o sea, los viejos fueron los primeros que empezaron a tirar las piedras. Entonces, imagínense, los viejos, ¿no? Y uno a veces entre más viejo, a veces más mañoso, no, perdón, uno como que entre más viejo, y a veces a uno se le olvida, ¿no? A veces a uno se le olvida de que uno no debe juzgar a nadie, uno no debe condenar a nadie, y uno no debe ser muro para nadie, y uno no tiene el derecho, uno no puede tener el atrevimiento de mantener un orgullo innecesario en el corazón, porque ¿quién es usted? Usted también muchas veces ha tenido que disfrutar de la misericordia de Dios. Usted muchas veces también se le ha perdonado. Usted muchas veces también se le ha paciencia. Y entonces se nos olvida eso. Se nos olvida eso y cometemos la imprudencia de juzgar, cometemos la imprudencia de condenar. Lo que quiso decir enseñarnos el Señor hoy, o sea, es la imprudencia de la condena. A veces nos condenamos a nosotros mismos, y cuando nos condenamos a nosotros mismos, por ende, ¿condenamos a quién? Al otro. Porque cuando somos muy severos, cuando somos psicorrígidos, ¿no? O sea, psicorrígidos, o sea, las personas que son maníacas, los que son maníacos con algo, o sea, las del aseo, ¿no? Yo no sé si aquí hay alguien maníaco con el aseo. ¿Sí? Limpian todo el tiempo y limpian. Uno ve a veces a las mamás, y yo digo, pero ya, quédese quieta, descanse. Uno limpian y todo el tiempo limpie y limpie y limpie y limpie y limpie. Entonces son así. Yo recuerdo en mi casa que, claro, o sea, las mamás, ¿no? Entonces lo ponían a uno a trapear también. Bueno, ayúdeme entonces. Y uno trapeaba y le sacaba brillo, sudaba uno trapeando ese piso, porque en mi época uno lo ponían a ayudar en la casa. O sea, un sábado, un domingo, o sea, bueno, el domingo no trabaja, no, mi mamá decía que es el día del Señor, entonces no se hace nada, pero el sábado no están estudiando, no están en la escuela, venga, están aburridos, coja esta escoba, ayúdeme aquí. Y uno era barra y barra, y uno lo veía, pero impecable la casa, y pues llegaba la mamá y le decía a uno, eso está mal barrido, eso está mal trapeado. Y uno, pero mire, está mal trapeado, y le cogen otra y vuelven y pasan, ¿no? Entonces nos pasa lo del maníaco, ¿no? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces estamos ahí, ¿no? Como no somos incorrigidos, como que no vemos también el esfuerzo del otro, y no vemos, o sea, como que solamente nos encasillamos o nos cuadriculamos en nuestra realidad, en lo que nosotros podemos hacer, y perdemos de vista lo valioso que podemos tener al lado con el hermano. Perdemos de vista, eso no lo hace el Señor. Miren que el Señor se subió a la cruz, el Señor se sacrificó, pasión, muerte, resurrección. El Señor se sacrificó, se murió, y todavía les dice el Señor, y yo sé que ustedes harán cosas mayores. Qué humildad, ¿no es cierto? Cuando nos dice en la Escritura, y ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Pero por Dios, Señor, ¿quién te supera? O sea, nadie. Ustedes harán cosas mayores. ¿Por qué? Porque es que, o sea, yo soy el que doy el paso. ¿Pero para qué? Para que me imiten. Y ustedes harán cosas mayores. ¿Por qué? Por la gracia del Espíritu, por la gracia de Dios. Harán cosas mayores. Entonces, finalmente, no nos sintamos condenados. Finalmente, no condenemos. La santidad es un rosario de fracasos corregidos. Muchas veces tenemos que corregir. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que realmente nos condena? Lo que nos condena es no hacer absolutamente nada. Eso es lo que realmente nos condena, porque realmente cuando no hacemos absolutamente nada, pues bloqueamos, ¿no? La gracia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es muchas veces decir,
y no se perdonan, ¿sabe por qué? Porque es que no, muchas veces yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo, y yo soy malo, y nos damos golpes de yo soy malo, pero no hago nada tampoco por... O sea, el problema no es que tú seas malo, el problema no es que tú seas pecador, el problema no es que tú hayas fallado, el problema es que no tengas una realidad. Ese no es el problema es que muchas veces nos quedamos allí y no hacemos absolutamente nada. ¿Y saben qué es lo que pasa? Viene un momento en el que empezamos, ¿sí?, con una tendencia, que es una tendencia que tenemos muy soterradamente, y es una tendencia que aplazar. Aplazar. ¿Usted sabe lo que es eso? Aplazar. Uno empieza a aplazar. Y lo que uno tiene que hacer hoy, lo deja. Hay un dicho que dice, lo que tengas, ¿cómo es? No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy, ¿sí? Y es muy sabio, porque a veces uno tiene que hacer cosas ya, si no, nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Eso me pasa a mí constantemente, uno empieza a aplazar. Cuando le empiezan a decir a uno, sí, ya después, ya veremos, sí, no lo va a hacer. Sépalo que no lo va a hacer, ¿sí? Eso es un no disfrazado ahí de excusa. No lo va a hacer. Venga, lo invito, sí, yo lo llamo más tarde, no va a ir. Sí, entonces, eso impide, justamente el Evangelio, hoy la palabra del Señor nos está hablando realmente de la felicidad. Cuando un alma se encuentra con la misericordia de Dios, cuando un alma se encuentra con el perdón, mire, eso no tiene precio, porque eso libera. Cuando uno sale de ese fantasma, de esos fantasmas que uno se inventa en un momento de angustia, en un momento de dolor, los fantasmas ahorita me van a decir, cuando uno sale de eso y cuando uno se da cuenta que la cosa no era así, uno como que, ¿sí?, descansa, y eso no tiene precio, eso es algo liberador. Y cuando uno vive, experimenta eso, uno es feliz. Ustedes lo han escuchado muchas veces, cuando uno es feliz, el que vive al lado de uno es feliz, ¿sí o no? Cuando uno es feliz, por consecuencia, el que está al lado de uno es feliz. Cuando uno, como dicen ustedes, uy, amaneció de buenas pulgas, ¿no? Aprovechemos, ¿no? Que amaneció de buenas pulgas. Usted es feliz cuando el otro que normalmente está así, cuando alguien es infeliz o es amargado, pues usted es infeliz porque usted no sabe cómo, o sea, usted no sabe qué hacer, ¿no? Normalmente uno no sabe qué hacer con el amargado, ¿no es cierto? Uno no sabe qué hacer con el amargado. Entonces, cuando usted sale a pasear con un amargado, usted no disfruta, usted sufre, ¿sí? Reciba de visita a un amargado, usted no disfruta, usted sufre. Invite a comer a un complicado, usted no disfruta, usted sufre, ¿sí? ¿No? Vaya en un carro con un complicado, con un amargado, usted no disfruta, usted sufre. Sufre, porque uno dice, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo? Uno sufre, uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me invento para que esta persona como que se alegre? O sea, como para que esta persona esté como contenta, como animada, como que esto y lo otro. Uno sufre, uno disfruta. Entonces, cuando una persona está contenta, está feliz, no hay nada más lindo que cuando usted reside en su casa y una persona se va feliz, usted se siente feliz, se siente pleno, se siente satisfecho, porque sabe que se cumplió el objetivo. Cuando una persona es simple, usted sabe, qué delicia, ¿no? Qué delicia cuando una persona es descomplicada, porque me descomplica. Cuando alguien es descomplicado, lo descomplica a uno dice, qué delicia. No tengo que estar como pensando por dónde acomodo la ficha para que ese rompecabezas como que cuadre. Ser felices, ¿no? Si usted es feliz, los demás son felices. Entonces, pero hay que identificar, bueno, ¿qué es lo que me hace a mí realmente feliz? ¿Dios me hace feliz? O sea, realmente Dios, mi experiencia con Dios, o sea, Él sí me hace feliz. Porque uno puede estar aquí en la iglesia, pero eso no garantiza nada. O sea, yo puedo estar aquí y a mí Dios no me hace feliz. O sea, yo puedo decir, yo voy a misa, soy católico, apostólico, romano, me bautizaron, hice la primera comunión, confirmación, me casé ahí de milagro, ¿sí? Pero y ya, o sea, ¿sí? O sea, eso no garantiza nada. Dios sí te hace feliz. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente esto sí te satisface?
Y es bueno preguntarse eso, ¿no? Realmente la misericordia de Dios sí transforma mi vida, sí, o sea, como que uno dice, Dios mío, gracias por estar acá. Cosas que nos impiden ser felices, sencillo, ¿sí? Cosas que nos impiden ser felices, miren, la pereza, el aplazar, ¿no? Las excusas. Cosas que nos impiden ser felices, ¿no? Comparación, compararse, ¿no? Con otros. Cosas que nos impiden ser felices, ¿no? Las relaciones tóxicas. Cosas que nos impiden ser felices, el chisme. Nos impiden ser felices. ¿Por qué? Porque usted en el chisme simplemente está reflejando lo que usted anhela, cómo usted sufre por la felicidad del otro y por lo que tiene el otro. Entonces, pues no tiene otro remedio que refugiarse en el chisme y en hablar. ¿Sí? Cosas que no te hacen feliz, ¿no? La distracción, ¿no? Es lo que llamamos comúnmente, se me fue. Cuando uno no se enfoca, ¿no? Yo no sé si ustedes muchas veces, sobre todo a mí me pasa mucho que a veces digo, sí, a veces digo, hoy me voy a poner a leer un libro. Entonces usted llega a veces, coge el libro, me va a poner a leer el libro, pero coge el celular y entonces mira aquí, esto y lo otro, y cuelga, y empieza a leer aquí, y entonces coge el celular, y los que pueden, que son multifacéticos, cogen el celular, el libro, el televisor, entonces así como que son muy multifacéticos, y entonces uno no se enfoca, no tiene un objetivo, ¿no? Y a veces uno termina con libros a medias, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido libros a medias, ahí los dejo a medias, libros súper interesantes, y uno dice, los deja uno a medias, y ahí en la mesita de noche, te están diciendo, bueno, ¿y cuándo? ¿Para cuándo lo termina? ¿Por qué? Porque uno está haciendo muchas cosas a la vez y uno está desenfocado. Eso no te hace feliz. Cuando uno no completa sus objetivos, cuando uno no es organizado en sus objetivos, uno no es feliz, ¿no? Eso es un ejemplo de muchos. Entonces, ¿qué son las cosas que nos impiden ser felices? Ese es el arte y misterio de ser cristiano. ¿Aprender a qué? A identificar. ¿Qué es lo que no me hace feliz? Mira, no hay peor enemigo que aquel que no conocemos. No hay peor enemigo que aquel que no conocemos. Hay que conocerlo para poder combatirlo. No hay peor guerra que aquella que no nos damos cuenta que estamos batallando. Y eso es, claro, cuando uno está distraído, cuando uno está desenfocado. Entonces, miren, la mujer adúltera hoy estuvo a los pies de... ¡Qué cuadro tan bonito!, ¿no? Es hermoso, a los pies de Jesús, y el Señor le dice, ¿y a dónde están todos los que te condenaron? ¿Dónde está toda tu complicación? ¿Dónde está tu pasado? ¿Dónde está tu miseria? Señor, se han ido, se han ido. ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Y el Señor la mira. Yo me imagino esa escena tan hermosa, tan bonita. La mira a los ojos y le dice, yo tampoco te condeno, yo tampoco, pero vete en paz, pero no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, no porque entonces, no lo vuelvas a hacer porque me vas a desagradar a mí o porque porque Dios se va a poner bravo contigo. No lo vuelvas a hacer porque entonces ya no vas a tener más oportunidad. Entonces no lo vuelvas a hacer porque entonces ya no vas a poder entrar a la iglesia y te van a cerrar la puerta en la cara. No es eso, no es en ese sentido, porque muchas veces lo entendemos así. Como que, uy, volví a fallar, yo como que no. Como que aquí paro, ya no más, me voy. Ya debo tener aburrido a Dios. No lo vuelvas a hacer, es porque finalmente no es que me hieras a mí, es que finalmente eres tú el que te haces daño. Eres tú el que finalmente te vuelves infeliz, un infeliz. Porque eres tú el que finalmente terminas haciéndote daño, finalmente terminas volviendo a cargar ese bulto de papas. Vete en paz, no lo vuelvas a hacer. Y yo creo que el Señor le faltó añadir algo, pero bueno, no lo añadió. Pero, y si lo vuelves a hacer, vente otra vez para acá, no andes buscando. Miren, muchas veces nos pasa que a veces no venimos a Dios. No venimos a Dios porque no nos sentimos idóneos. A veces pensamos que ir a Dios es estar ya, pero mejor dicho, ya santos.
Y por eso aplazamos. No, ya cuando a veces uno dice, no, cuando yo sea viejo y sin esperanzas, ahí me meteré en la iglesia, Padre. Por el momento, déjeme, yo aquí disfruto, me gozo, disfruto esto, yo me voy a comer el mundo y me voy a revolcar con el mundo, me voy a hacer, y cuando ya esté viejo, cansado y sin esperanzas, ahí, Padre, ahí a lo mejor. Entonces uno siempre está aplazando, ¿no? Siempre está aplazando. Y a veces uno llega viejo y sin esperanzas, y entonces llegan ahí pues bueno, el Señor siempre tendrá misericordia, pero aprovechemos el amor del Señor, aprovechémoslo. Miren que la respuesta del examen ya está dada. Torpe sería de su parte que teniendo la respuesta en la cara, en los ojos, esté mirando para otra parte. Torpe de su parte sería. Entonces no espere ya este diciembre, seguro que sí, Padre, la otra semana seguro que sí. No, la otra semana no ha llegado, usted se muere esta noche, se acabó. No aplace su felicidad, no aplace la felicidad. Y su felicidad se llama, yo se los puedo decir, con toda la autoridad y con toda la certeza en mi corazón, la felicidad se llama Jesucristo. Él es la felicidad. Yo no tengo miedo de decirlo. Para mí esto no es consuelo de bobos, es una certeza de mi corazón. Dios le da paz al alma. Sí, es cierto, Dios le da paz al alma. Entonces, queridos hermanos, si Dios es respuesta, ¿por qué me voy a poner a buscar otras cosas cuando Dios es respuesta? ¿Sí? Dios es respuesta en mi fragilidad, Dios es respuesta. Dios ilumina mi camino. Así que, queridos hermanos, preparémonos con todo nuestro corazón. Disfrutemos de la misericordia del Señor. No arrojemos la piedra, guardemos esa piedra y entreguémosla mejor al Señor. Porque Él sabe que los primeros en necesitar la misericordia divina, miren, inclusive no son los otros, no son los que de pronto no están con usted en esta noche. Los primeros en necesitar la misericordia divina somos usted y yo. Así que preparémonos. Vienen unas fechas muy importantes, pero no repitamos, ¿no? Sino seamos realmente testigos que estén dispuestos a dejarse tocar por el Señor y actualizar el misterio que constantemente se renueva del amor de Él. Amén.